Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Borbolla y ya hoy es nuestro último programa de la apertura de la semana. Y me gustaría compartir con ustedes esta reflexión sobre nuestro propósito, abrirnos a nuestro propósito, qué es lo que realmente venimos a hacer a este mundo, a compartir con los demás. Y bueno, yo sé que muchas veces es muy difícil identificar en nuestra vida cuál es nuestro propósito, pero creo que una manera que nos puede llevar a alinearnos con esto es pensar en qué nos apasiona, qué nos gusta, qué es lo que más disfrutamos hacer. Y yo creo que todos tenemos talentos personales que disfrutamos mucho, mucho más que otros. Entonces, ¿cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esas actividades que realmente llenan tu corazón y te dan todo lo que necesitas? Toda esa satisfacción personal está en esa pasión. Y ábrete a la posibilidad de identificar ese propósito el día de hoy. ¿Qué es lo que más quieres hacer? Ya sea en tu trabajo, en tus relaciones personales, en tu familia, con tu pareja, en todos estos roles y ámbitos distintos de la vida, ¿cómo podemos alinearnos con ese propósito especial que venimos a compartir con el mundo? Entonces, bueno, mi propósito definitivamente es compartir la práctica del yoga con ustedes. Para mí es una pasión y es una herramienta invaluable en mi vida que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues seguimos trabajando la apertura, entonces vamos a hacer una práctica para seguir abriendo los espacios internos, abriendo los espacios entre la columna y tratando de terminar con una sensación de mucho balance y mucha armonía en el cuerpo y en la mente. Bueno, vamos a empezar entonces de pie, por favor. Voy a dejar esta colchita aquí a un lado. Vamos a ir al frente del tapete. Y vamos nada más a colocar los pies al ancho, las caderas. Vamos a abrir un compás hacia la derecha, así un compás grande. Y vamos a abrir el pie derecho. Nos vamos a fijar que el talón esté en línea con el arco del pie. Vamos a doblar la pierna derecha y apoyamos el codo sobre la rodilla. Vamos a llevar brazo izquierdo arriba. Respiramos ahí. Inhalamos. Exhalamos, inhalamos, exhalamos, último inhalamos, exhalamos y regresamos. Y cambiamos, pie izquierdo abierto, el talón con el arco del pie, flexionamos, apoyamos el codo y llevamos brazo derecho arriba. Fíjate que tu pie de atrás esté bien arraigado, bien conectado ahí hacia el tapete. Abre el pecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Y subimos otra vez. Y vamos a repetir. Abrimos pie derecho, cerramos izquierdo. Tal vez podemos abrir un poquito más el compás de las piernas. Volvemos a apoyar el codo y esta vez llevamos el brazo arriba de la cabeza. Vamos a llevar la mirada ahí hacia el frente y luego un poquito hacia atrás de la axila. Un poquito más extenso ese ángulo desde el talón al arco del pie. Respiramos ahí. Escucha tu respiración. Y regresas despacio, giras los pies, apoyas el codo, brazo arriba de la cabeza, abrimos. Y la idea una vez que estés en las posturas es que nada más estés atento a tu respiración, a nada más, dándote cuenta de que inhalas y de que exhalas. Y regresamos despacio. Y vamos a cerrar un poquito el compás de las piernas, pies paralelos. Me voy a hacer un poquito hacia atrás del tapete. Flexionamos rodillas. Vamos a llevar las manos hacia atrás y vamos a ir bajando lento, estirando las piernas
y poco a poco deslizando las manos hacia abajo, hacia los talones y soltando el cuerpo. Y ahí respiro. Relaja tus hombros, relaja tu cuello, tu cabeza. Presiona un poquito más tus talones, tus piernas firmes. Con las rodillas flexionadas regresamos con la espalda redondita una vez más. Y esta vez entrelazo las manos atrás de la espalda, flexiono rodillas, abro pecho inhalando y llevo caderas hacia atrás y voy bajando. Simultáneamente voy estirando poco a poco las piernas, soltando el torso, relajando los hombros. Respiro ahí. Profunda tu respiración. Y soltamos. Y vamos a apoyar la mano derecha al centro. Para esto también nos podemos ayudar con un bloque. Ayuda mucho, ¿sí? Para alargar más la espalda. Y brazo izquierdo arriba. Y poco a poco vamos estirando las piernas. Abriendo ahí. Regresamos la mirada. Cambiamos, flexionamos rodillas y vamos empujando la mano hacia el bloque para abrir más el pecho. Poco a poco vas estirando las piernas. Respiramos. Poder observar con calma, con paciencia, mientras estamos en la postura y bajamos suave. Quito el bloque. Las manos van a tomar nuestros codos y nos vamos a relajar un poquito ahí. Suelto los brazos, doblo rodillas y con la espalda redondita voy subiendo lento, vértebra por vértebra. Y vamos a ir otra vez al frente del tapete. Con los pies abiertos al ancho las caderas. Vamos a inhalar, brazos arriba. Palmas juntas, miro pulgares. Exhalo, bajo suave. Subo otra vez, hasta arriba inhalando. Palmas juntas, miro pulgares. Exhalo, brazos junto al cuerpo. Últimos dos, tratando de coordinar perfectamente el movimiento y la respiración. Inhalo profundo. Baja suave, trata de planchar tus manos, meter más tu torso, exhalo. Inhalo arriba, fuerza en las piernas, fuerza, fuerza, fuerza para subir. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y hasta arriba inhalo. Y exhalo. Pues así terminamos esta semana de apertura. Espero que realmente logres tu propósito, que logres identificar cuál es esa pasión, eso que vienes a compartir. Solamente tú eres el único que lo puede hacer. Y que estemos alineados con esa fuente de vida, con esa belleza que fluye a través de nosotros, que es de pura luz, de pura energía, y que tu corazón se mantenga abierto para poder recibir en la vida lo que necesitamos recibir y poder dar y compartir lo que también necesitamos compartir con los demás. Agradezco muchísimo tu atención, tu práctica y tu energía toda la semana. Ojalá puedas integrar en tu vida esta disciplina. Gracias. Namaste.